Hola y bienvenidos a mi canal Aprendiendo con Selvin. El tema de hoy son las funciones. En los temas anteriores hemos visto las ecuaciones y las diferentes formas en que nosotros podemos realizar las ecuaciones. Sabemos que una ecuación pues es una igualdad, donde tenemos dos expresiones algebraicas. Bueno, acá en las funciones pues básicamente nosotros vamos a relacionar dos variables, una variable dependiente y una variable independiente. Entonces vamos a iniciar definiendo algunos conceptos. Las funciones, bueno, una función es una correspondencia entre dos conjuntos numéricos, de tal forma que a cada elemento del conjunto inicial le corresponde un elemento y solo uno del conjunto final. Se relacionan así entonces dos variables numéricas que suelen designarse con x e y. Entonces tenemos que f de x esta vez igual a y, que es igual a f de x. Entonces nosotros básicamente lo vamos a ver de esta forma con la variable x e y, en donde nuestra y pues será nuestra f de x, que será el resultado del valor que tome x, que en este caso será nuestra variable independiente. Una función f es una regla que asigna a cada elemento x de un conjunto A exactamente un elemento llamado f de x de un conjunto B. La representación gráfica mediante diagramas cartesianos permite la visualización de las funciones. De este modo, el concepto de función se generaliza a cualquier relación numérica que responda a una gráfica sobre unos ejes coordenados. Entonces nosotros, para poder identificar mejor algunos valores, pues podemos graficar, ya que la gráfica nos va a ayudar muchísimo a conocer ciertos valores. Dígase que vamos a necesitar tal vez valores máximos, valores mínimos, o bien los cortes con los ejes, tanto el eje X como en el eje Y. Y así es como nosotros vamos a ir encontrando ciertos valores que nos puedan ayudar simplemente graficando. Para ver el comportamiento pues, de una función, vamos a recurrir a su representación gráfica sobre los ejes cartesianos. Y acá tenemos el eje de las abscisas y el eje de las ordenadas. El eje de las abscisas pues es el eje X, ¿verdad? O bien en donde nosotros representamos la variable independiente. Es decir, que nuestra variable independiente será X, porque X pues no depende de ningún valor. Sin embargo, en el eje de las ordenadas, o bien es el eje Y, es el eje vertical, entonces esta será la variable dependiente. Significa que independientemente qué valor tome pues esta variable, así se va a representar en nuestra gráfica. Por ejemplo, si tenemos una función, ¿verdad? Nuestra función estará en términos de x. Bueno, según el valor que tome nuestra x, así va a ser el valor que tome y, ¿verdad? Quiere decir que y dependerá de x. Entonces tenemos también que una variable independiente es una variable que representa una cantidad que se modifica en un experimento, y una variable dependiente representa una cantidad cuyo valor depende de cómo se modifique la variable independiente. A menudo pues y es la variable que se utiliza para representar las variables dependientes de una ecuación, y x pues será la variable que pueda representar a la variable independiente. El símbolo que representa un número arbitrario del dominio de una función f se llama variable independiente también, y el símbolo que representa un número en el rango de f se llama variable dependiente. Significa que nosotros acá también vamos a ver los dominios y rangos, que lo vamos a ver un poco más adelante. Pues tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y tenemos acá f de x es igual a menos 0.5 x al cuadrado más 3x más 3.5. Pues lo primero que tenemos que hacer, o lo primero que deberíamos de hacer para poder nosotros analizar de una mejor manera nuestra gráfica, pues es graficando, en donde yo le voy a dar ciertos valores a x, a la variable independiente, y así es el valor que tomará f de x o la variable dependiente y. Entonces, si tenemos a x un valor de menos 2, si nosotros sustituimos esa x con un valor de menos 2, pues nosotros tendremos un f de x de menos 4.5.
Si nosotros sustituimos con menos 1, nosotros pues nuestra f de x será 0. Si nosotros sustituimos con 0, nuestra f de x será 3.5 y así nosotros podemos graficar nuestra función. Nosotros le damos un valor a x para obtener nuestra f de x. Entonces ya vamos a tener los distintos puntos. Tenemos el primer punto que es menos 2, menos 4.5, lo pueden ver en el gráfico. Tenemos menos 1, 0, tenemos 0,3.5 y así nosotros vamos a ir colocándolo en nuestro plano cartesiano x, y. Y así vamos armando nuestros puntos hasta llegar a 8, menos 4.5. Estos son solo algunos puntos que yo en este caso estoy tomando para ejemplificar, ¿verdad? Pero vamos a llegar al dominio, ¿verdad? Que serán los valores que puedan tomar x, ¿verdad? En este caso no voy a profundizar en el dominio porque lo vamos a ver más adelante, pero en este caso, por ejemplo, el dominio de x puede venir desde menos infinito hasta infinito, ¿verdad? Es decir, que puede tomar cualquier valor x que yo voy a tener un resultado. Entonces nosotros colocamos todos estos puntos y después los unimos para ver el comportamiento de nuestra gráfica. En nuestra gráfica también podemos ver que hay funciones ascendentes y descendentes. Ahora si tenemos desde el punto menos 2, menos 4.5 hasta el punto 3,8, que este 3,8 va a ser nuestro máximo, pues vemos que hay una función ascendente. Caso contrario, pues tenemos una descendente que ya viene hacia el y negativo. También, ¿verdad? Si regresamos, pues sabemos que hay un corte, ¿verdad? Nuestra función va a cortar nuestros ejes. Por ejemplo, en el eje horizontal, que es el eje x, sabemos que corta nuestra función en dos puntos. Corta en menos 1,0 y corta en 7,0. Es decir, cuando y es igual a 0 es que corta nuestro eje x, ¿verdad? Acá lo tenemos que corta en menos 1 y en 7, que ahorita lo vamos a ver, y en el eje vertical corta en 0,3.5, quiere decir que corta en x igual a 0 y en y es igual a 3.5. ¿Y cómo encontramos estos valores? Bueno, para ver el corte en el eje y, pues lo que tenemos que hacer es darle un valor a x igual a 0. Si ustedes pueden ver acá en el gráfico, nosotros vamos a cortar con el eje y cuando x vale 0. Entonces nosotros sustituimos en nuestra función que es menos 0.5 x al cuadrado más 3x más 3.5, sustituimos con x igual a 0 y nos da que nuestra f de x igual a 0 es igual a 3.5. Lo mismo es lo que nos está mostrando nuestro gráfico, que nos corta pues en y igual a 3.5. Y para encontrar pues los cortes en el eje x, pues los puntos del eje de abscisa, ¿verdad? Es cuando nosotros vamos a igualar nuestra función y convertirla a una ecuación, ¿verdad? Cuando nuestra f de x va a ser 0. Si recordamos, pues nuestra f de x es y. Entonces, para encontrar el corte en el eje y sustituimos con x igual a 0, bueno, para encontrar el corte en el eje x, pues nosotros sustituimos a y o f de x igual a 0. Entonces lo sustituimos y ya nos queda una ecuación. Pues ya tenemos una ecuación de la forma ax al cuadrado más de x más c, que nosotros podemos resolverlo en base a este método, o bien acá lo estamos resolviendo por medio de la ecuación cuadrática. Entonces al final nos queda que nuestra x1 pues será menos 1 y nuestra x2 será 7. Lo mismo que nos está dando acá el gráfico, ¿verdad? Que nos corta en x igual a menos 1 y en x igual a 7. Y así es como podemos ver nosotros que primero al graficar nosotros podemos encontrar los distintos puntos, pero pues no siempre vamos a tener como que el tiempo en una prueba o algo para encontrar ciertos valores, entonces nosotros los encontramos de esa manera, pues los cortes. Tenemos un segundo ejemplo
¿verdad? Ya tenemos acá f de x igual a 2x al cuadrado menos 3. Pues de la misma forma, ¿verdad? Nosotros empezamos para graficar, a sustituir ciertos valores. Nosotros le damos valor a x. Entonces acá en el ejemplo le dimos valor desde menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, hasta el 4 positivo. Entonces al nosotros sustituir este valor de x, nosotros obtenemos nuestro valor de f de x. Cuando nuestra x vale menos 4, pues nuestra f de x o y vale menos 4.5. Cuando vale menos 3, pues nuestra y vale 0. Cuando nuestra x vale menos 2, nuestra y vale 3.5. Y así obtenemos los puntos y ya los vamos a graficar, ¿verdad? De la misma forma nosotros podemos visualizar algunos cortes. Acá vamos a ver que nuestro corte con el eje y, pues es cuando x vale 0 y cuando y es menos 3. Es decir, que nuestra gráfica en el eje y va a cortar cuando y es igual a menos 3. Y para el eje x, pues tenemos valores, al ver nuestra gráfica, no podemos identificar en qué valor corta, ¿verdad? Sin embargo, si nosotros vamos acercando, si tenemos una graficadora, pues ahí vamos a poder distinguirlos, pero podemos irnos a nuestras fórmulas. Para cortar con el eje y, pues recordemos que sustituimos cuando x vale 0, entonces tenemos que nuestra f cuando x vale 0 es menos 3. Lo podemos ver en nuestro gráfico, ¿verdad? Que en el eje y corta en 0, menos 3. Y con el eje x, bueno, igualamos a 0 y se convierte en una ecuación. Entonces tenemos que nuestro x, x1 es la raíz de 3 medios y x2 es menos la raíz de 3 medios, que tenemos 1.224745 aproximado tanto en valor positivo y valor negativo. Y pues en nuestro gráfico no podemos ver así tan a simple vista este valor, pero esos son los cortes con este eje. Bueno, ahora entramos a un tema también importante acerca de las funciones, que son los dominios y rangos. Bueno, se llama dominio de f al conjunto de valores que toma la variable independiente x, que pues nosotros normalmente lo identificamos como d de f, pero algunos autores los van a llamar de otra forma, ¿verdad? Sin embargo, para acá nosotros lo vamos a tomar como d, ¿verdad? Nuestro dominio. Quiere decir que el dominio entonces es el conjunto de todos los valores para lo cual la función está definida. Todos los valores pues de la variable independiente, y nuestro rango pues será todos los valores que nuestra f de x tome, ¿verdad? Quiere decir nuestra variable dependiente. El dominio está formado por los valores de x para los que existe la función, y el rango pues tendrá todos los resultados de poder sustituir nuestra variable independiente, es decir, todos los valores de la variable dependiente. Vamos a ver algunos ejemplos. Encuentre el dominio y rango de la siguiente función. Tenemos nuestra f de x igual a x al cuadrado más 4. Bueno, como el dominio de una función es encontrar todos los valores que puede tener la variable independiente x, para la función f de x es igual a x al cuadrado más 4, la variable x puede tomar cualquier valor en la recta numérica. Por lo tanto, nuestro dominio es menos infinito, infinito. Bueno, sabemos que van a haber otras funciones en las que tendremos raíces cuadradas o cúbicas, ¿verdad? O independientemente de qué raíz, pero que tendremos radicales. Y en otras funciones pues serán racionales, ¿verdad? Y sabemos que esto va a tener cierta restricción. Sabemos que en una raíz no puede haber un número negativo, porque no podemos tener una raíz de un número negativo. Y tampoco cuando hay una función pues racional, sabemos que el denominador nunca puede ser 0, ¿verdad? Porque ya es otro tema, estamos entrando a los límites y no podemos nosotros tener un resultado de un número dividiéndolo dentro de 0, porque este número pues básicamente
no lo podemos nosotros determinar, es indeterminado. Entonces, en nuestra función, para este ejemplo de x al cuadrado más 4, sabemos que si nosotros venimos a sustituir con x cualquier valor en la recta numérica, pues me va a dar un valor de f de x. Si yo vengo desde menos infinito, me seguirá dando un valor. Si yo me voy hasta más infinito, igual me seguirá dando un valor. Es decir, que para mi dominio no tengo ninguna restricción en esta función. Entonces mi dominio sería menos infinito, infinito. Si nos vamos al rango, entonces para encontrar el rango son todos los valores que puede tomar la variable dependiente y al darle un valor a la variable independiente x. En la función dada se obtiene que aunque x tome un valor negativo, al elevarlo al cuadrado será un valor positivo, que al sumarlo con 4 seguirá dando como resultado un valor positivo. Por lo tanto, el rango está comprendido por los números positivos, pero hay un desfase de 4 en la función. Por lo tanto, el rango no puede estar comprendido entre 0 y 4. Porque si x vale 0, la variable y igual a f de x tendrá un valor de 4. Por lo tanto, el rango es 4, infinito, ¿verdad? Incluyendo el 4, por eso se coloca el corchete. Bueno, tenemos nuestra función de x al cuadrado más 4. Si yo vengo en mi dominio, yo tengo que viene desde menos infinito, pero si yo sustituyo, por ejemplo, voy a colocar un número pequeño, menos 5, por ejemplo, menos 5 al cuadrado pues es 25, 25 más 4 es 29. Tengo un valor positivo. Si yo tomo menos 10 al cuadrado me da 100, más 4 me da 104. Quiere decir que aunque en mi dominio yo tengo un valor negativo, al yo sustituir mi f de x será positivo, porque mi cuadrado pues me lo convierte en positivo. Entonces primero sabemos que entonces en mi rango no habrán números negativos de resultado. Pero no quiere decir que mi rango entonces será de 0 hasta más infinito. No, porque mi f de x nunca tendrá un valor de 1, porque siempre tenemos un más 4. Es decir, que si aunque mi x valga 0, pues más 4 siempre tendré un resultado de 4. Si yo tomo menos 1, tendré 5 de resultado. Si yo empiezo a sustituir 1, pues es 5. Quiere decir que el valor más pequeño que puede tomar mi rango, o que va a tomar mi f de x, pues es 4, por ese desfase de más 4. Que esto pues ahorita lo estamos viendo así, pero tenemos 4, infinito. Y estamos utilizando corchete, ¿verdad? Esto ya lo vimos anteriormente, que utilizo corchete cuando estoy incluyendo el valor. Y sí estoy incluyendo el 4 porque me va a dar un 4 exacto de resultado si mi x vale 0, ¿verdad? Infinito. Entonces, ahorita mejor vamos a ir a una graficadora. Voy a utilizar una graficadora porque acá vamos a visualizarlo de una mejor manera. Bueno, acá tengo la función. Tengo f de x igual a x cuadrado más 4. Al nosotros graficar nuestra función, pues vamos a tener una función así, ¿verdad? Yo estoy utilizando pues la aplicación de GeoGebra, que funciona muy bien al momento de graficar. Entonces, si se recuerdan, pues el dominio nosotros habíamos puesto en x igual a menos infinito, infinito. ¿Por qué? Porque el dominio son todos los valores que puede tomar x. Entonces, si nosotros empezamos a hacerle zoom y zoom a nuestra gráfica, sabemos que aunque se vaya desplazando, pues tal vez muy poco, pero va a ir agarrando los valores de x, ¿verdad? Que llega a un punto en el que puedo tomar cualquier valor en el dominio de la recta numérica y nosotros podemos verlo pues en el gráfico. Ahora, para nuestro rango, pues habíamos puesto que es 4, infinito, ¿verdad? Y si ustedes ven nuestra gráfica, pues nuestra gráfica inicia en 4, ¿verdad? Quiere decir que desde 4, si nos vamos hasta menos infinito, nuestra gráfica nunca pasará por esos valores. Entonces nuestro rango será 4,
coma, infinito, ¿verdad? Que de la misma manera va a llegar hasta y igual hasta infinito, porque seguiremos dando suma a nuestra gráfica y pues sabemos que no tendrá fin, se irá hasta más infinito. Entonces vamos a ir al ejemplo número 2. Bueno, tenemos este segundo ejemplo, ¿verdad? Encuentra el dominio y rango de la siguiente función. Tenemos nuestra f de x, que es la raíz de 4 menos x al cuadrado. Bueno, para encontrar nuestro dominio, primero sabemos que tenemos un radical, una raíz cuadrada, que nuestro valor primero de adentro del radical no puede ser negativo, ¿verdad? Porque yo no puedo determinar una raíz de un valor negativo. Entonces sabemos que si yo empiezo desde menos infinito, si yo me voy a menos 5 al cuadrado, pues me va a dar 25, 4 menos 25 me da menos 21, no puedo determinarlo con menos 5. Si me voy a menos 4, o sea, lo importante acá sería hacer una desigualdad, ¿verdad? Que 4 menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0 para nosotros poder encontrar los valores de x. Pero vamos a hacerlo visualizando nuestro gráfico, ¿verdad? Para poder ir estudiando nuestros gráficos. Pero si alguien puede resolverlo por medio de una desigualdad, se puede, ¿verdad? Que 4 menos x al cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0 para encontrar los valores de x en este caso y encontrar nuestro rango. Bueno, entonces si nos vamos a menos 3, tenemos menos 3 al cuadrado es 9 y 4 menos 9 pues es menos 5, seguimos teniendo un valor negativo. Si nos vamos a menos 2, bueno, menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 4 es 0 y la raíz de 0 pues es 0. Quiere decir que nuestro menos 2 sí nos va a funcionar. Entonces nuestro valor mínimo de nuestro dominio será menos 2. Utilizamos corchete porque lo estamos incluyendo. Y nos vamos a menos 1. Pues menos 1 también al cuadrado es 1 y 4 menos 1 es 3. Podemos tener un valor de raíz de 3. Si nos vamos a 0, bueno, 0 al cuadrado es 0 y 4 menos 0 es 4. Sí podemos determinar una raíz cuadrada cuando x vale 0. Nos vamos a 1, nos vamos a 2. Pero al ver nosotros con 3 al cuadrado, pues es el mismo resultado de los negativos, ¿verdad? Porque los negativos, si los elevamos al cuadrado, se convierten en positivos. Entonces, en los números positivos de 3 en adelante, de 2 en adelante, también nos va a dar un número negativo, ¿verdad? Entonces sabemos que el valor máximo será 2 en nuestro dominio. Como les digo, se pudo haber resuelto por medio de una desigualdad, ¿verdad? Pero acá vamos a analizar los gráficos. Entonces ahora en nuestro rango son los valores que pueda tomar nuestra f de x. Sabemos que si x vale menos 2 o 2, pues nos va a dar una f de x igual a 0, ¿verdad? Entonces nuestro rango inicia en 0, ¿verdad? Que es el valor mínimo que puede dar nuestro rango. ¿Y cuál es el valor máximo? Que es 2, porque si nuestra x vale 0, pues nos va a dar 2. Entonces nuestro rango será 0,2. Vamos a visualizarlo mejor en la graficadora. Bueno, ahora estamos visualizando en nuestra función de la raíz de 4 menos x al cuadrado. Pues sí, si notamos, pues ahí sí que nuestra función, al ser un radical, pues sí tendrá como límites, ¿verdad? Y no estamos utilizando tanto los infinitos porque la raíz me viene a mí a poner restricciones. Entonces, si estamos viendo, ¿verdad? Nosotros al ver la gráfica, nosotros podemos identificar nuestro dominio. Nuestro dominio viene desde menos 2 hasta 2. Y si nosotros vemos la gráfica, pues efectivamente nosotros estamos visualizando que la gráfica inicia en menos 2 y termina en 2. Incluidos los valores, porque si nosotros sustituimos estos valores, pues sí nos dará un resultado de f de x igual a 0, ¿verdad? Entonces nuestro dominio será
corchete menos 2,2 corchete. Y nuestro rango pues teníamos que era 0,2 corchete, 0,2 corchete. Y al ver nosotros el gráfico, pues efectivamente podemos notar que nuestro gráfico inicia en y igual a 0, ¿verdad? Porque cuando x vale menos 2 o 2, pues nuestra y vale 0. Entonces se inicia en 0 y finaliza en 2, ¿verdad? Que es donde nosotros vemos el máximo, el valor máximo, que en este caso nuestro valor máximo de nuestra gráfica pues es cuando x vale 0 y cuando y vale 2. Entonces nuestro rango será 0,2. Bueno, ahora tenemos otros dos ejemplos de funciones pues racionales, ¿verdad? Son casi iguales, sin embargo, podemos ver que en una hay un radical, ¿verdad? Sabemos que en la primera solo tenemos un denominador de x menos 2, que aquí la única restricción será que pues nuestro denominador no tiene que ser 0, ¿verdad? Entonces es la única restricción que nosotros podemos tener en el primer caso. En el segundo caso tendríamos pues dos restricciones. Primero, que nuestro denominador no puede ser 0, y tampoco lo que está dentro de nuestro radical pues puede ser negativo, porque no podemos tener una raíz de un número negativo. Entonces en el primer caso pues tenemos 1 partido x menos 2, ¿verdad? Sabemos que esto tiene que ser mayor a 0, o bueno, de hecho no puede ser igual a 0, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener acá un dominio y un rango con unión, que estaríamos uniendo, ¿verdad?, la parte menor al valor de x y la parte mayor al valor de x, ¿verdad? Entonces sabemos que acá la única manera de que el denominador nos dé 0 es que x tome un valor de 2, ¿verdad? X menos 2 es igual a 0, entonces x tendría que tener un valor de 2 si aplicamos una ecuación, ¿verdad? Que x menos 2 es igual a 0, entonces x vale 2. Esa es la única restricción que nosotros tendríamos pues para este caso, porque si nosotros venimos y tomamos de un valor infinito o de un valor negativo, por ejemplo menos 5, tengo que 1 dividido menos 5 menos 7, pues me dará 1 dividido menos 7, que sería menos un séptimo, y este valor pues sí lo puedo representar, ¿verdad? Simplemente será cuando x vale 0. Entonces yo vengo y establezco mi dominio. Bueno, mi dominio viene desde menos infinito, llego a 2, pero para este 2 yo estoy utilizando un paréntesis, porque un corchete nos identifica que estamos incluyendo el valor, pero un paréntesis no. Entonces utilizamos un paréntesis porque venimos desde menos infinito, 2, no estoy incluyendo el 2, por eso utilizo un paréntesis. Unión, ¿verdad? Utilizo una U de unión. Y a inicio en 2, ¿verdad? Siempre utilizando paréntesis porque no estoy incluyendo el 2, coma infinito, ¿verdad? Quiere decir que mi dominio estará comprendido por todos los números en la recta numérica, desde menos infinito hasta más infinito, excluyendo el número 2. Y para nuestro rango, bueno, nuestro rango tenemos también una unión desde menos infinito, ¿verdad? 0. Unión 0, infinito. Quiere decir que mi rango estará comprendido por todos los valores en la recta numérica, desde menos infinito hasta infinito, excluyendo el 0. Y nosotros podemos verlo en la gráfica, pero vamos a ver el siguiente ejemplo y después vamos a ir a ver las gráficas de ambos. Entonces tenemos la f de x igual a 1 dividido la raíz de x menos 2. Ahora acá pues ya tendríamos dos restricciones, ¿verdad? Primero tenemos que x menos 2 tendría que ser mayor o igual a 0, porque no puedo tener una raíz, en una raíz no puedo tener un número negativo, ¿verdad? Y que la raíz de x menos 2
pues tenemos que ver qué valor tomará x para que esto sea 0. Entonces, para mi dominio, bueno, primero sabemos que si yo empiezo a tomar un número negativo desde la recta numérica, desde menos infinito, voy a tener un resultado negativo, ¿verdad? Si yo tomo menos 5, menos 2 me da menos 7, no puedo tener una raíz de menos 7. Entonces, si nos vamos por ejemplo, a 1 positivo, 1 menos 2, pues es menos 1, ¿verdad? No puedo tampoco tener una raíz de menos 1. Si yo utilizo el 2, 2 menos 2 pues me da 0, y la raíz de 0 pues es 0, ¿verdad? Entonces tampoco puedo tomar este valor. Quiere decir que yo no puedo tomar ningún valor del eje negativo, porque voy a tener un número negativo dentro de mi radical. No puedo tomar el 0 tampoco, porque tendría una raíz de menos 2. No puedo tomar el 1 porque tendría una raíz de menos 1. El 2 tampoco, porque ahí sí tendría un denominador 0. Pero si yo ya empiezo a tomar valores mayores a 2, por ejemplo 3, tengo 3 menos 1, pues me da 1, la raíz de 1 es 1, entonces aquí sí tengo un valor. Quiere decir entonces que mi dominio estará comprendido desde 2, pero estoy utilizando paréntesis porque no estoy incluyendo el 2. Quiere decir que puede ser 2.001, ¿verdad? Que yo siempre voy a tener un valor hasta infinito. Quiere decir que voy a tomar cualquier valor mayor a 2. Y en nuestro rango pues es 0, infinito, ¿verdad? Nunca voy a tener yo un número negativo acá, ¿verdad? Por el simple hecho que mi radical me está restringiendo este valor negativo, ¿verdad? Yo no puedo tener un valor negativo, y por lo tanto mi rango será 0, infinito, utilizando los paréntesis porque no los estoy incluyendo. Ahora vamos a ir a ver las gráficas pues de estas funciones. Bueno, acá estamos viendo nuestra función, ¿verdad? Que está en verde. F de x es igual a 1 sobre x menos 2. Si nosotros estamos viendo nuestra gráfica, nosotros nuestro dominio lo tenemos desde menos infinito, 2, unión 2, infinito. Quiere decir que para nuestro dominio son todos los valores desde menos infinito hasta infinito, excluyendo el 2. Y si nosotros visualizamos, esto viene a ser como una asíntota, ¿verdad? Ustedes más adelante pues vamos a ver todo este tipo de funciones, ¿verdad? Donde estarán las asíntotas, tanto las asíntotas verticales como las horizontales. Entonces viene siendo como una asíntota el 2, bueno, es una asíntota de hecho. Quiere decir que nuestra función jamás pasará por 2. Será un valor muy cercano a 2, pero nunca será 2. Y nosotros podemos ver en el gráfico, ¿verdad? Que puedes venir desde menos infinito hasta infinito, pero nuestro gráfico no pasa por 2. Y es lo que nosotros tenemos en nuestro dominio, ¿verdad? Tenemos menos infinito, 2, unión 2, infinito. Y para nuestro rango, pues también estamos viendo que nuestro rango, o sea, en nuestro eje, pues ya igual a 0, quiere decir que nunca pasará, o nunca nuestra f de x será 0. Y en nuestro gráfico también lo estamos viendo, ¿verdad? Que nuestra función jamás pasará por este valor. Entonces nuestro rango sería desde menos infinito, porque viene desde y, desde menos infinito, 2, excluyendo el 0, 0, perdón, excluyendo este 0, unión 0, infinito, ¿verdad? Porque igual vuelve a crecer hasta infinito positivo en y. Bueno, ahora tenemos la siguiente cuando tenemos radical, entonces ahora la tenemos en morado, ¿verdad? Nuestro rango ya pusimos que era desde 2, infinito, ¿verdad? Y si miramos nuestro gráfico, bueno, ¿verdad? Nunca va a pasar por 2 y se irá hasta más infinito en x, ¿verdad? Entonces nuestro dominio sería 2, infinito utilizando los paréntesis. Y nuestro rango pues teníamos 0, infinito, pero tampoco estamos incluyendo el 0. Entonces en nuestro gráfico también podemos verlo.
jamás llegará a ser 0, será un valor muy cercano, pero jamás será 0, ¿verdad? Y así es como nosotros podemos ver en nuestro gráfico nuestro dominio y nuestro rango. Y bueno, una de las características también más importantes después del dominio y el rango son todas las formas que puede tomar nuestras funciones, ¿verdad? Tenemos que van a haber funciones crecientes, decrecientes, que pues estos temas serán más estudiados a profundidad, pues en el tema de límites, ¿verdad? Y continuidades, ¿verdad? Que ya es en el siguiente curso, pero acá pues se les hace como la introducción a esta parte, ¿verdad? Para poder identificar funciones crecientes y decrecientes. Una función y igual a f de x se dice que es creciente si y aumenta algebraicamente cuando x aumenta. Por otro lado, una función y es igual a f de x se le llama función decreciente si y disminuye algebraicamente cuando x aumenta. Entonces podemos ver este ejemplo, ¿verdad? Esta es una gráfica pues que tiene tanto partes crecientes como partes decrecientes, pero es para ejemplificar, ¿verdad? Tenemos la función y igual a x al cubo menos 6x al cuadrado más 9x. Entonces nosotros identificando por ejemplo algunos segmentos, tenemos desde 0,0 hasta 1,4, tenemos que la función es creciente. ¿Por qué? Porque a medida que nuestra x va aumentando, también nuestra y va aumentando, ¿verdad? Porque va creciendo. Pero llega un punto desde 1,4 hasta 3,0 que la función viene decreciendo, ¿verdad? Porque a medida de que nuestra x sigue avanzando desde 1 hasta 3, pues nuestra función viene decreciendo o nuestra y viene disminuyendo. Y desde 3,0 hasta 4,4 pues vuelve a crecer, ¿verdad? Vuelve a convertirse en creciente porque va en aumento. Así es como nosotros identificamos partes o bien funciones que sean crecientes o decrecientes. Una función es par, ¿verdad? Ya entramos también a las funciones pares o impares, ¿verdad? Pero una función es par si para cada x en el dominio de f, o sea de f menos x, las funciones pares tienen simetría reflectiva a través del eje de las y. En otras palabras, una función es par si podemos ver la simetría. Es como si dividiéramos por la mitad una función o una gráfica y estuviéramos viendo como su reflejo en un espejo, ¿verdad? Por ejemplo, f de x al cuadrado pues es una ecuación cuadrática y vemos que si nosotros dividimos por mitad, es decir, exactamente en 0,0, si nosotros dividimos, podemos ver que se puede reflejar como un espejo, ¿verdad? Es cuando son iguales en ambos lados. Esa es una función par, ¿verdad? En otras palabras hablando, ¿verdad? Pero normalmente una par será también cuando f de menos x, es decir, tenemos la función de x al cuadrado, pero si tenemos la función de menos x todo elevado al cuadrado, pues nos seguirá dando un x al cuadrado, porque el menos x estará elevado al cuadrado, que nos dará un valor positivo, ¿verdad? Y en otras palabras, pues es su reflejo, es como si estuviéramos viendo en un espejo. Y una función es impar si para cada x en el dominio de f, o sea f menos x, es igual a menos f de x. Las funciones impares tienen simetría rotacional de 180 grados con respecto al origen, ¿verdad? No estaríamos viéndola como un reflejo en un espejo, ¿verdad? Sino que sería como una rotación de simetría de 180 grados. Quiere decir que sería un menos f de x. Tenemos la f de x igual a x al cubo. Bueno, si tenemos f de menos x, entonces acá sí seguiremos teniendo un menos x al cubo.
o una menos f de x, ¿verdad? Quiere decir que cambiará su signo en cuanto a la función, por lo tanto habrá una rotación de 180 grados. Así es como nosotros podemos identificar una función si es par o si es impar, ¿verdad? Esto ha sido todo por el video de hoy. Los espero en una próxima ocasión con los modelados de funciones.